Bueno, en vísperas de un 24 de marzo, ya son muchas décadas transcurridas desde ese golpe de Estado que supuso cambios importantes en la estructura económico-social de la Argentina, en donde el tema deuda pública, deuda externa, tuvo un tema principalísimo. Digamos que el terrorismo de Estado, la violencia ejercida desde el Estado capitalista por parte de las clases dominantes locales y mundiales generó un cambio estructural profundo en la economía, en la sociedad, en el Estado argentino, y uno de los dispositivos más importantes es la deuda. Y casualmente en este momento el ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, está en Francia, en París, negociando con el Club de París, una nueva negociación con el Club de París. Esto a esta altura es cuento largo. Digamos que la referencia del endeudamiento argentino con el Club de París viene de los tiempos de la dictadura militar. En los últimos tiempos hemos hablado mucho de la deuda odiosa con el Fondo Monetario Internacional, una deuda odiosa asumida por gobiernos constitucionales, por el gobierno constitucional de Mauricio Macri, y ahora con intentos de legalización en el Parlamento a través de la aprobación que hizo el Senado la semana pasada. Pero la deuda con el Club de París es una deuda odiosa con todas las letras por tratarse de un endeudamiento en origen con la dictadura militar. Son unos 2.430 millones de dólares lo que está en negociación. La verdad que había que pagarlos el año pasado, pero se ingresó en un proceso de negociación y se hizo un puente. Graciosamente, el Club de París le facilitó a la Argentina, bueno, hasta el 31 de marzo, mientras negocian con el Fondo Monetario Internacional, volvemos a sentarnos antes de que termine marzo del 2022, lo que está ocurriendo ahora en París, y ahí vemos cómo pagan una deuda que supuestamente vence en julio de este año. O sea que estamos muy apretados por el Club de París y la negociación dirá cuándo se termina de pagar eso. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la Argentina se quede tranquila, que no pague la semana que viene una cifra de casi 2.900 millones de dólares, que prorroga los vencimientos hasta fin de marzo, todo para darle tiempo al Fondo Monetario Internacional, a su directorio, que analice el entendimiento aprobado por el Congreso argentino y se disponga las condiciones de los desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario Internacional para cobrarse. Vamos de nuevo, la deuda es un cuento largo de nunca acabar, que tiene un punto de origen en la dictadura militar. Por eso es tan importante este 24 de marzo recuperar la historia, recordar lo que supuso esa violencia explícita del terrorismo de Estado que se sustentó en mecanismos económicos, entre ellos el endeudamiento, para generar una profunda transformación en nuestro país, que es lo que explica la miseria y extensión de la pobreza, la caída de los salarios y los ingresos populares, el carácter estructural del desempleo, el subempleo, la precariedad, la flexibilidad laboral, y de alguna manera que reaparezca ya a más de 4 décadas del pecado original del endeudamiento en dictadura, los fuertes condicionantes de los acreedores externos. Fíjense que el Ministerio de Economía actual, ya más de 2 años y medio de gobierno, tiene como privilegio el tema del endeudamiento. Primero fue la negociación con los acreedores privados, luego con el Fondo Monetario Internacional que ahora termina, y ahora de nuevo con el Club de París, lo que suma un combo de dependencia y subordinación de la economía argentina al endeudamiento. Algo así como que el trabajo social de la Argentina, cotidiano, con el esfuerzo de millones de mujeres y de hombres de nuestro país, termina canalizándose lo que se llama fuga de capitales. En primer lugar,
el pago de una deuda que a esta altura más que externa es eterna, que reproduce los mecanismos de dependencia, de condicionamiento y que subordina el trabajo social de la Argentina a cumplir con los acreedores, postergando las necesidades imperiosas de nuestro pueblo, que sufre las consecuencias negativas de un retroceso social, de ingresos y condiciones de vida. Hasta la próxima.